Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa Bardín a una nueva charla del ciclo de musicología que realizamos aquí en el Instituto Juan Guillermo Albert en colaboración con el Conservatorio de Música Óscar Esplá de Alicante. Y hoy Manuel Tobar nos presenta una obra, un libro y una charla titulada La banda del Ateneo Musical Maestro Gil Albert, la incorporación de las mujeres. Se trata de una conferencia en la que nos contará la evolución del papel de la mujer en la actividad de la banda del Ateneo desde su fundación hasta nuestros días. Manuel Pérez Tobar nace en 1996, en 2017 obtiene el título de grado profesional en la especialidad de guitarra y en 2019 el grado profesional en la especialidad de trombón, ambos en el Conservatorio Profesional de Música de Elche. En 2021 obtuvo el grado superior de música en la especialidad de musicología en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante. Actualmente compagina su trabajo como profesor en diversas escuelas de música con sus estudios del máster en Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También ejerce como presidente del Ateneo Musical Maestro Gil Albert de Aspe, cargo que ocupa desde 2018 hasta el día de hoy. Y ya sin más dilación, pues nos dejamos con la conferencia. Nada, cuando quieran. Perfecto. Vale. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a vosotros, público asistente que tenemos hoy aquí, también a todos los que nos estén viendo desde casa, también a la Diputación de Alicante y al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y al Conservatorio Superior de Música de Alicante, pues por esta iniciativa que nos permite sacar esos trabajos que realizamos desde el grado de musicología, sacarlos y darles un poco de visibilidad. También pues agradecer a todos mis familiares y amigos y a todas aquellas personas que han intervenido a lo largo de mi formación, porque sin todas esas personas pues no podría estar yo hoy aquí. Y en especial pues a los profesores del Conservatorio Superior de Música de Alicante, pues por estos años maravillosos en los que me han enseñado tantas cosas. Voy a comenzar hablando un poquito sobre cómo es el origen de este tema y cuáles son las razones por las que yo consideraba importante a la hora de abordarlo. En primer lugar, el nombre ya da muchas pistas, pero se trata de un estudio sobre el papel de las mujeres en esta banda de música concreta, la banda del Ateneo Musical Maestro Gil Albert de Aspe. También el trabajo pretende ayudarme a documentar mejor la historia de la asociación, una asociación con una larga trayectoria, pero sobre la que no se ha escrito demasiado. También pretende visibilizar el proceso de incorporación de las mujeres a esta banda de música y también servir como salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que las sociedades musicales, en este caso una concreta, pues las sociedades musicales atesoran. Sobre estudios previos o publicaciones previas que se hayan hecho alrededor del tema, encontraríamos publicaciones sobre las mujeres en las bandas valencianas, algunas realizadas en localidades cercanas como Muchamiel, Crevillente, o incluso publicaciones realizadas por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, en las que se tratan diversos aspectos sobre la mujer en distintas bandas de música, o sobre bandas de música en general. También encontramos varias publicaciones también en las que se habla sobre la música en el pueblo de Aspe, como Valle de las Uvas volumen 1, por ejemplo, donde se hace un repaso muy interesante sobre la trayectoria de la música hasta la Guerra Civil Española, o incluso libros sobre fotografías y demás. También aparece información sobre la música en Aspe y la banda del Ateneo Musical Maestro Gil Albert en varias publicaciones de la Federación de Sociedades Musicales. Pero lo que no encontrábamos hasta este momento es una publicación que aunara esos dos temas, la historia de la banda y cómo ha sido para las mujeres el incorporarse a su actividad. También considero que este tipo de trabajos constituyen una acción de salvaguarda de nuestro patrimonio colectivo. En los archivos de las sociedades musicales existen numerosos documentos que arrojan mucha luz sobre cuál ha sido la historia de este colectivo, que tanta implantación tiene en nuestro territorio, y también encontramos diversos testimonios y experiencias de personas que, si no se recogen, se pierden con el tiempo. Entonces, este trabajo también constituye una forma de
salvaguardar todo ese conocimiento que hay en los archivos y que si no se trata y no se cataloga adecuadamente, pues acaba perdiéndose, y también todo ese saber pues, que las personas tienen y que si no se recoge, pues acaba perdiéndose. Los ejes centrales alrededor de los cuales transcurre este trabajo y por tanto también esta ponencia son tratar a grandes rasgos la historia del Ateneo Musical Maestro Gilabert desde su formación en el año 1825 hasta 2019, año en el que terminaría este estudio. También hablar sobre la mujer y la música en Aspe antes de que éstas se incorporaran a la banda de música, y ya el tema que ocuparía, digamos, el grueso del trabajo y también, por tanto, de la conferencia, cómo ha sido la incorporación de las mujeres a la banda y cómo ha ido evolucionando su situación hasta el año 2019. Las preguntas a las que se pretende dar respuesta con el trabajo es en qué momento se produce la incorporación de las mujeres, cómo han sido los cambios dentro de los roles de género dentro de la asociación desde ese momento, cómo ha variado el número de hombres y mujeres a lo largo del tiempo y cómo han sido los cambios en los estereotipos que se crean alrededor del género y los instrumentos musicales dentro de esta banda de música concreta. Comenzaríamos con la historia de la banda. Lo primero que se encontró al realizar este trabajo es que existían numerosas lagunas e incoherencias en las fuentes consultadas, desde fechas que variaban entre unas publicaciones y otras, hasta datos que no estaban del todo claros o estaban tratados de una forma, digamos, poco científica. Pero con este trabajo sí que se ha podido hacer una recomposición de la historia de la banda, como ya he dicho, desde 1825 hasta el año 2019. En este caso encontraríamos que la banda se funda en el año 1825 bajo el nombre de Nuestra Señora de la Purísima Concepción. Esto es posible conocerlo gracias a un documento que existe en el Archivo Municipal de Novelda, un archivo notarial, en el que se recoge la constitución de esta asociación, esta banda de música. Esto no significa que antes no pudieran haber bandas de música en Aspe o un movimiento similar, simplemente es que no es hasta ese año cuando hemos encontrado una fuente que nos permita constatarlo. En el caso de que se encontraran notas, pues se podría retroceder en estas fechas, pero de momento la que tenemos y que podemos decir que es una fecha firme del inicio de estas tradiciones musicales en la localidad de Aspe es 1825. Durante el siglo XIX la banda de música va experimentando cambios, aunque las fuentes consultadas son escasas en este periodo. Lo que sí que sabemos es que la banda cambia su nombre hacia finales del siglo XIX por La Constancia, y a principios del siglo XX, ya rondando 1923, ahí estamos seguros de que pasa a llamarse Arte Musical. Y es en 1963 cuando adquiere su nombre actual, Ateneo Musical Maestro Gilabert. Este nombre no es casual, puesto que se debe a una de las dos grandes figuras más destacables para la asociación dentro del siglo XX, que es Eduardo Gilabert. Eduardo Gilabert fue un músico aspense que fue discípulo de Ruperto Chapí, en Madrid, estuvo allí estudiando con él y demás, y se ha dedicado al violín también, y estuvo dirigiendo la banda durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, hasta el año 1940, cuando ya, pues por su edad y demás, decidió dejar la banda. También los acontecimientos de la Guerra Civil Española pues tuvieron ahí también algo que ver en las ganas del hombre pues por continuar con esto. Aunque no lo hace inmediatamente, su sucesor sería Ramón Alcolea. Hay otro director previo, Vicente Albeza, una de las figuras, por cierto, sobre las cuales encontrábamos varias contradicciones alrededor, porque hay fuentes que decían que es Ramón Alcolea quien toma la batuta de la asociación justo después. Hay quien dice que es Vicente Albeza. Lo cierto al final es que fue Vicente Albeza en el que, mientras, debido a ciertos problemas relacionados con el nuevo régimen resultante de la Guerra Civil, pues mientras esos problemas se resolvían, Vicente Albeza dirigía la asociación, la banda de música, mientras Ramón Alcolea acababa tomando la batuta. Este hombre también estuvo dirigiendo la banda de música hasta 1974, con lo cual también tiene una trayectoria muy dilatada dentro de la asociación, y recibe su escuela de música actualmente
el nombre de Escuela de Música Maestro Alcolea, con lo cual son las dos grandes figuras, el primero hasta el año 1940 y el otro hasta el año 1974. Hay varias fechas dentro de la banda de música, he tratado más, pero por hacer un pequeño resumen, que son importantes sobre todo de cara a la incorporación de las mujeres. En 1974 es cuando encontramos a la primera mujer que se incorpora a esta banda de música. En 1983 encontramos a la primera que forma parte de la junta directiva. En 2005 a la primera presidenta de la asociación y en 2011 a la primera directora de la Escuela de Música Maestro Alcolea. Como siempre digo, estas fechas son las que los datos nos han proporcionado como reales. Hay quien, por ejemplo, hablaba de que antes de 1974 podía haber habido una mujer que se incorporó a la banda, pero al no haber registros, no haber ninguna persona que pudiera confirmarlo y demás, pues se opta por esta fecha. No se puede hablar de la incorporación de las mujeres a la banda del Ateneo sin saber cómo era la banda antes de 1974. Lo primero que se debe decir sobre este tema es que no hay registros de mujeres en la banda, como ya he dicho, antes de esta fecha, pero no es que la actividad dentro de la asociación estuviera exenta de participación femenina. Lo que se ha podido encontrar es que la actividad de las mujeres estaba circunscrita al ámbito de los asociados, pero sin participación alguna en la junta directiva. Pero sí que es verdad que con una desproporción abismal. Hablamos de listados de los años 50 de socios, estos listados que se llevan para controlar el pago de las cuotas, en los que a lo mejor hablamos de unos 200 hombres y 5 mujeres. Como vemos, es una desproporción muy grande. Lo más curioso del tema es que no existe una prohibición específica para la pertenencia de las mujeres a la banda de música. Se han consultado los distintos documentos de estatutos, tanto de arte musical como cuando pasa su nombre a Maestro Gilabert, y no existe ninguna mención que diga que las mujeres no pueden formar parte de la banda de música ni de la junta directiva. Se hace siempre referencia a que son socios numerarios, por ejemplo, aquellos que pagan las cuotas, socios artistas, aquellos que tocan en la banda de música, y ya está, no se hace mención a hombres o mujeres ni a género de ningún tipo. Sí que se habla de mayores y menores de edad, por ejemplo. Lo digo porque son distinciones que sí se hacen. La falta de mujeres hasta esta fecha en la asociación o en la banda de música debemos encontrarla en otras circunstancias tales como el pensamiento social, sobre todo pues antes del fin de la dictadura, y en ciertas leyes que condicionaban la participación de las mujeres en la vida pública. Pero en ningún momento era algo que se recogiera en unos estatutos sociales que son al final los que regulan la propia asociación. Ya hay, digamos, el pensamiento social lo que ya pesa sobre otras cosas. Aquí podemos observar, voy a poner dos fotografías para también tratar otros temas curiosos. Esta es una fotografía de 1928, se puede ver a toda la banda de música. Como curiosidad, Eduardo Gilabert es el hombre que hay con los brazos cruzados en el centro de la fotografía. Y en esta foto lo que encontramos es que el abanderado es un hombre y comparte el uniforme con el resto de músicos. Sin embargo, en esta fotografía que tenemos a continuación, del año 1940, también de la misma banda de música, la abanderada es una mujer. Si no me equivoco y no recuerdo mal, creo que era hija del presidente o algo del estilo. Pero bueno, el caso es que lo importante, y por eso he puesto la foto, es que a pesar de ser la que lleva la bandera, no lleva el uniforme de la banda. Va vestido pues, como una mujer de la época, pero ya encontramos pues, ciertas diferencias pues, que se darían en el momento. Estas dos fotos también son interesantes porque permiten ver la herencia que las bandas de música valencianas tienen de la tradición de las bandas militares, porque el uniforme que llevan, a pesar de ser una banda civil, recuerda mucho a un uniforme propio del ejército. Y también, como curiosidad, mencionar que varios documentos de cuentas que se han encontrado de estas épocas mencionan una sastrería que se dedicaba tanto a sastrería civil como militar. Entonces, vemos que era algo pues, que estaba muy relacionado, digamos. Vale. Luego, sobre las mujeres y la música en Aspe, que no estuvieran en la banda de música no significa que no se dedicaran a actividades musicales dentro de la población, dentro de Aspe. Lo que sí que esto se ha podido ver gracias a una serie de entrevistas que se ha realizado a mujeres que de una forma o de otra participaron en la actividad musical del pueblo. Lo que encontramos como nexo común
a todas estas mujeres es que existía una falta de profesionalización en su actividad debida principalmente a factores externos, ya fueran la familia, familia me refiero a los padres, la pareja, que en diversas circunstancias, cuando surgía, digamos, la oportunidad de llevar a más esa actividad, por ejemplo, una mujer relataba que estaba dando clases de piano y uno de sus profesores le ofreció el poder ir a tocar a Valencia en giras, en conciertos y demás, fueron, por ejemplo, sus padres los que le dijeron que no fuera. O otras que sus maridos, en el momento en el que se incorporaban, o incluso sus suegras, o, ¿sabes?, gente del entorno, les decían que dejaran, pues, de tocar el piano o el instrumento que fuera. También aquí, por ejemplo, es destacable el caso de Celia Alcolea, que por el apellido podréis deducir que era la hija de Ramón Alcolea, que su padre la estuvo enseñando desde pequeña, incluso se plantearon el que tomara clases de dirección. Lo que pasa es que su madre dijo que la banda era una cosa de hombres y que no, que se dedicara al piano y estas cosas, pero que eso lo olvidara. Como curiosidad también de que una persona con una vinculación tan grande con la banda como es el director, que estuvo durante más de 20 años, bueno, y creo que me he quedado corto, pues ni siquiera ella pudo acceder a esto por el pensamiento que había en la época. Lo que sí que encontramos es que la interpretación que realizaban las mujeres de la música se circunscribía al ámbito coral y de los instrumentos de tecla. Esto, como siempre, es en el caso de las mujeres que yo he entrevistado o de los registros, esto no significa que no pudieran hacer otra cosa o que no lo hicieran, pero es lo que yo he encontrado, y siempre dentro del ámbito docente, doméstico y religioso. Ya en 1974 es cuando se produce la incorporación de las primeras mujeres. Estas lo hacen en un primer grupo de 5, siendo la primera de ellas la que se incorpora en 1974. Ya desde 1973 están formándose y bueno, coincide también este año con el fallecimiento de Ramón Alcolea, aunque no es una causa que esté relacionada, ya que todavía vivía cuando estas chicas se incorporaron. Lo que cuenta la primera, por ejemplo, es que todos los compañeros suyos de juegos de la calle donde vivía se apuntaron a la banda de música, pero pues ella también se planteó el hacerlo y fueron allí a la banda de música, le preguntaron a un hombre que allí había, Francisco Asensi, muy importante para la banda también, que les dijo que no había ningún problema, que podía apuntarse quien quisiera aprender música. Como vemos, ya un cambio en la mentalidad de este hombre respecto a lo que habíamos podido encontrar antes. También resulta curioso que hasta los años 80 la actividad femenina dentro de la banda se circunscribe a este pequeño grupo. De hecho, algunas de ellas abandonan la banda de música antes de esta fecha. Pero sí que es verdad que es este grupo hasta los años 80. Luego, a partir de ahí, empezarán a incorporarse más. Y también mencionar que lo hacen con unos instrumentos muy concretos: la flauta travesera, el clarinete y el saxofón. En muchos casos motivados por las recomendaciones de los propios profesores. La primera mujer, de hecho, cuenta que hubo una pequeña discusión entre varios de los profesores, uno flautista y otro clarinetista, por qué instrumento debía tocar ella. Al final acabó ganando el flautista, pero parece ser que eso condicionó los instrumentos de las otras 4, ya que 3 de ellas tocaron el clarinete y la otra el saxofón alto. En esta fotografía podemos observar, no sé si se ve el ratón, sí que se ve. A ver, en esta zona podemos observar a las 5 primeras mujeres, en algunas se ven los instrumentos. Disculpad sobre todo la calidad, ya que es una fotografía muy antigua, sacada de un folleto, pero sí que es verdad que es muy interesante porque es aquí donde se ven a las 5 primeras mujeres ya junto al resto de la banda de música, llevando incluso unos uniformes muy similares a los de los varones, aunque de eso hablaremos justo después. La siguiente fotografía ya es de los años 80, principios de los años 80. Vemos en esta un cambio del uniforme, aunque como comentaré después es muy breve. Pero aquí ya vemos cómo a partir de los 80 ya comienzan a incorporarse muchas más niñas a la actividad de la banda de música. En esta gráfica de aquí, de hecho, podéis observar cómo evoluciona el número de componentes totales de la banda de música y luego el número de hombres y mujeres por separado.
De esta banda, lo primero a comentar que hay los años en los que no aparecen datos es porque no se ha encontrado un listado de músicos o fotografía que permita decir cuántos hombres o mujeres habían. Pero sí que es verdad que se pueden observar muy claramente las tendencias, sobre todo a partir de los años 90, donde salvo en el año 2006, si no me equivoco, que es el único que no tenemos datos, en el resto se puede observar perfectamente cómo ha sido la evolución. De aquí cabe destacar que, aunque a partir de los años 90, sobre todo, el número de mujeres permanece muy estable, donde se producen grandes picos en el número es en el número de hombres. Esto puede deberse, por un lado, a la aparición de diversas agrupaciones en la localidad de Aspe, lo que podríamos llamar charangas, más dedicadas quizás a la actividad de calle que a la actividad de los conciertos, o motivadas por otros asuntos, tales como posibles peleas dentro de la agrupación, hacen que la población más mayor dentro de la banda de música, los hombres más mayores, que obviamente pues era donde ellos se concentraban más y ahí donde todavía no habían mujeres, vayan abandonando en mayor medida los hombres la banda de música que las mujeres. Esto sigue durante todos los años 90 y a partir del año 2007, cuando el director actual de la banda de música, Alfredo Cerdán Castelló, toma la batuta, a partir de esta fecha el número de hombres y mujeres, aparte de producirse un crecimiento en el número de músicos general, sí que se produce una llegada a lo que yo llamaría un modelo de banda paritario en cuanto al número de músicos, ya que, como veis, hay años que encontramos más mujeres, hay años que encontramos algún hombre más, pero hablamos de una diferencia de 2, 3, 4 personas. No es demasiada teniendo en cuenta que la banda puede tener 60 integrantes, 50, 80. Entonces, no son números con una diferencia realmente importante. Pero sí que observamos cómo esto se alcanza a partir de este año. Como he dicho, la gran bajada del número de hombres de los más mayores de la banda, unida a una incorporación más o menos igual de educandos en la escuela de música. A la hora de hablar sobre la banda de música, como ya hemos visto, se acaba evolucionando hacia cierta igualdad en cuanto al número de integrantes. Pero esto no es así en la distribución interna que hay dentro de la banda de música. Hay una evolución, sí que es cierto, dentro de los criterios empleados a la hora de asignar o elegir los instrumentos musicales. Hablamos de que cuando entran las primeras mujeres, ya no solo para ellas, sino para los hombres también, los profesores y directores eligen ellos qué es lo que van a tocar los distintos alumnos, muchas veces haciendo alusiones a la forma de la boca o características físicas como la forma de la boca, pero esto siempre también, aparte de esas creencias que se ha demostrado pues, que no son ciertas, también relacionadas con las propias necesidades de la banda de música. Siempre se ha intentado, aún hoy en día, que cuando una cuerda está floja en número de integrantes, pues se refuercen con las nuevas incorporaciones. Pero sí que es verdad que actualmente pues ya se intenta que sean los alumnos y las alumnas pues quienes deciden qué instrumento es el que van a tocar. E incluso se realiza un sorteo cuando la banda no tiene disponibilidad, ya sea de horarios o demás, pues para que elijan. Aunque sí que es verdad que observamos un condicionamiento en esta elección, porque claro, ya hablamos de que hoy en día no se obliga a escoger unos instrumentos, pero sí que hay un condicionamiento social motivado, yo creo principalmente porque hasta los años 90 los instrumentos que más tocaban las mujeres eran el clarinete, los únicos que tocaban eran el clarinete, la flauta, el oboe, que se incorpora a la lista que habían instaurado las primeras mujeres, y el saxofón. De hecho, en esta gráfica es muy compleja, pero en ella se pueden observar en las dos columnas, en las dos gráficas de arriba, es el porcentaje de mujeres que hay dentro de cada cuerda de instrumentos. Está en dos gráficas diferentes porque hay muchos instrumentos y si no, no se entendería bien. Y luego, la gráfica central, las dos gráficas centrales son el número de mujeres dentro de cada cuerda de instrumentos y las gráficas inferiores el número de hombres. Esta gráfica la considero muy interesante porque, como podemos observar en la gráfica de arriba a vuestra izquierda, a mi izquierda, a vuestra derecha, perdón,
en azul clarito, encontramos que desde los años 90 la flauta travesera es un instrumento exclusivamente femenino, por ejemplo. O podemos encontrar también que la tuba, que no aparece en el gráfico, es un instrumento en el que no ha habido mujeres en la banda de música. Hay distintas variaciones, hay otros en los que han estado igualados, etc. Pero son dos instrumentos que permiten ilustrar cómo son estos sesgos de instrumentos. El de la flauta me parece especialmente revelador, ya que hasta 1974 el sesgo establecido es que la flauta era un instrumento de hombres. Es en el momento en el que las mujeres se incorporan cuando esta realidad percibida por pues los músicos, por los padres y madres que apuntan a sus hijos a la banda de música, cambia y crea un nuevo paradigma en el que la flauta es un instrumento percibido como de mujer. Esto tiene mucho que ver con la percepción que se tiene en la sociedad sobre los distintos instrumentos musicales y sobre cómo el hecho de que unas personas se incorporen a ese instrumento hace que sea más probable que personas con características similares, en este caso por género, se incorporen a ese mismo instrumento. Y cómo, cuando eso no se produce, es más difícil que no lo hagan. También, como dato curioso, mencionar que el trombón, por ejemplo, otro instrumento que en otros estudios y en otras bandas de música es percibido normalmente como un instrumento masculino, en esta banda de música, también motivada por ese abandono de los hombres más mayores, ha habido momentos en los que ha sido un instrumento en el que tienen el mismo número de hombres y mujeres. Pero es por el caso particular de esta banda de música, en el que, debido pues, a sus circunstancias particulares, este instrumento deja de ser percibido ya como un instrumento de hombres, como pasa en otros ámbitos, y pasa a tener una percepción más neutra, quizás. Otros instrumentos de los que las mujeres se incorporaron en un principio, como el clarinete, por ejemplo, el saxofón, en este caso, presentan una percepción más neutra. El clarinete, por ejemplo, sería el instrumento, bueno, aunque también tiene un porcentaje muy elevado de mujeres, sería el que estaría en un color más magenta en el gráfico izquierdo. Este, por ejemplo, sería también un buen ejemplo. El oboe, también curioso, donde ha habido años en los que solo han habido mujeres. Son ejemplos que permiten ilustrar muy bien cómo, aunque el número de hombres y mujeres dentro de la banda de música es igual, o prácticamente igual hoy en día, su distribución interna no lo es. También he considerado muy importante, ya que he mencionado antes cómo era la asociación y la junta directiva antes de 1974, mencionar cómo es después. Uno de los elementos continuadores de las hipótesis previas es que no existe una mención expresa a las mujeres en los estatutos de la asociación, al igual que no sucedía antes. Esto refuerza la hipótesis de que son las circunstancias sociales las que evitan que las mujeres se incorporen a la banda de música y a sus órganos de dirección. Entonces, yo creo que esto es muy esclarecedor. Como ya he mencionado antes, las primeras mujeres se incorporan, de las que se tenga constancia, se incorporan a la junta directiva a partir de 1983, pero aún tienen que pasar 25 años hasta que empiecen a obtener cargos de responsabilidad. Con cargos de responsabilidad me refiero a cargos que van más allá del de vocal. Cargos tales como la presidencia, vicepresidencia, secretaría y tesorería. Y bueno, y subsecretaría, que esta asociación en sus estatutos establece la figura de los subsecretarios. En esta gráfica observamos cómo ha ido evolucionando el número de hombres y mujeres dentro de la junta directiva. Sí que es verdad que esta gráfica también hay que cogerla un poco con pinzas en cuanto a la representatividad, porque al ser solo 10 personas, cualquier variación mínima hace que cambie mucho lo que es el porcentaje total que se ocupa. Pero bueno, como observamos, ha habido momentos en los que han habido más mujeres, momentos en los que menos. También es verdad que las juntas directivas de las asociaciones son algo en lo que es difícil encontrar gente dispuesta a estar, ya que es algo que genera trabajo, pero no tiene un beneficio perceptible en las personas, entonces es difícil encontrar gente voluntaria con ganas de incorporarse. Pero bueno, a pesar de ello, se puede observar cómo ha sido la evolución, como en los años 90, por ejemplo, donde a pesar de que en los 80 sí que había alguna mujer, empiezan sin ninguna, va habiendo algún año en que se incorpora una, va bajando. Bueno, esto es algo que va variando un poco con el tiempo, pero sí que es verdad que, como ya he dicho antes, a partir de 2002 ya empiezan a coger otros cargos. Hemos encontrado 2 presidentas en esta banda de música, una desde el sector de los asociados y otra como
integrante de la banda de música que se incorpora. También hay que mencionar que en esta banda se establece por estatutos que 5 miembros de la junta directiva deben ser socios numerarios, que no tocan, y 5 socios artistas. Entonces, hemos encontrado representación de las mujeres de ambos estamentos, digamos, desde el de los socios hasta el de los músicos. Y bueno, y luego también han tenido cargos en tesorería. De hecho, una de las últimas presidentas ha sido la secretaria en la última junta directiva, es decir, que están incorporadas en los cargos y los cargos de responsabilidad los siguen manteniendo. También hay que hablar de otros aspectos de la asociación, tales como la dirección artística, el repertorio interpretado y la uniformidad de la banda. Lo que encontramos es que donde hoy en día se encuentra la falta de representación es en la propia dirección artística, donde la banda no ha tenido una directora mujer, y en el repertorio interpretado, que al consultar el archivo de la banda se ha encontrado que o no hay obras de mujeres o no las he encontrado yo al consultarlo. Pero claro, si el archivo donde se vuelcan todas las obras que la banda toca o ha tocado no tiene ninguna obra de mujer, pues se puede deducir que la interpretación, en caso de haberse realizado de obras de mujeres, pues ha sido mínima o testimonial. Y luego también, como ya he dicho, encontramos una diferenciación en la uniformidad de los componentes de la banda según su género. Pongo esta fotografía, aunque me remito un poco a la anterior. Cuando se incorporan las primeras mujeres, es una época en la que llevaban esta gorra de tipo militar. Ellas no llevan esa, llevan una gorra diferente. Ya vemos una primera diferencia. Otra de las diferencias que se establecen en el uniforme es el establecimiento de la falda como pieza clave del uniforme para las mujeres. Esta fotografía, que sí que hay expuesta en pantalla, también de los años 80, posterior a la otra de los años 60 que he puesto antes, este uniforme es prácticamente idéntico al que lleva la banda actualmente. Y se puede ver cómo la falda, como elemento del uniforme diferenciador por género entre hombres y mujeres, es algo que permanece. Desde esa época pues permanece a los años 80 y todavía permanece a día de hoy. También mencionar que hasta cierto punto hubo una obligatoriedad en que los hombres debían llevar pantalones y las mujeres debían llevar falda. De hecho, una de las personas entrevistadas para la realización de este trabajo, que no lo he mencionado antes, pero se realizaron 25 entrevistas, aparte de todo el rescate de documentos, una de las personas entrevistadas menciona que ella se negaba a llevar falda. Es una persona joven, prácticamente tendrá ahora unos 27 años, si no me equivoco, y mencionaba que ella se negaba a llevar la falda. Y que la junta directiva, en ese caso presidida también por una mujer, tuvo varias charlas con sus padres y demás para decirles pues, que no estaba cumpliendo con el uniforme. Aunque es cierto que a raíz de ese acto, digamos, de rebeldía, voy a entrecomillarlo, pero a raíz de ese acto sí que se planteó a los músicos el eliminar que eso fuera obligatorio y que las mujeres pudieran elegir qué prenda llevar, y a partir de ahí es una cosa que se hace por elección. Aunque, como cosa a comentar, cosa que puede resultar curiosa, simplemente como una reflexión, ¿qué sucedería hoy si un hombre decidiera ponerse falda? Porque eso es algo que se establece para las mujeres, el que pueden elegir, pero en ningún momento se ha dado todavía para los hombres. Bueno, reflexionemos un poquito sobre este tema. Ya alejándonos un pelín sobre la cuestión del género, esta fotografía es de 2018, sobre la uniformidad de la banda y lo que son las reminiscencias de los uniformes militares. Como vemos, esas sombreras que llevan todos los músicos en su uniforme de verano. El que hemos visto antes es prácticamente idéntico al que se lleva en invierno, pero claro, en verano, con el calor, esas chaquetas pues no resultan lo más cómodo del mundo. El uniforme de verano es este, y se sigue manteniendo esa hombrera que recuerda tanto a los galones militares. Simplemente esto como curiosidad. Como conclusiones al tema tratado en esta conferencia y en este trabajo, recordar que el tema principal del libro, del trabajo, es la banda del Ateneo Musical Maestro Gilabert y la incorporación de las mujeres a su actividad. Es un trabajo que aporta información muy útil sobre cómo ha sido el proceso desde los inicios y desde que estas primeras mujeres se incorporaron a la banda de música hasta la actualidad,
y que no solo se centra en la parte artística, que muchos trabajos de los que a lo mejor salen del conservatorio se centran en lo que es la música, cómo es el repertorio interpretado. Aquí tratamos aspectos sociológicos, históricos, que creemos que son muy importantes pues, para entender no solo cómo es la música que tocamos, sino cómo son todos esos aspectos alrededor de la interpretación de nuestras bandas de música y de algo que resulta fundamental en la formación de los nuevos músicos. Las bandas suponen uno de los primeros contactos para muchas personas con la música y con la formación musical. Entonces, lo que suceda en ellas es muy relevante de cara a cómo pueda evolucionar nuestra sociedad dentro del aspecto musical. También permite observar cómo han sido los cambios dentro del paradigma del género dentro de esta asociación musical, aunque también dentro de lo que es un contexto más amplio, dadas las similitudes que puede tener con otras bandas de la comunidad valenciana. Sobre lo que mencionaba antes, por ejemplo, de lo de la igualdad en el número de hombres y mujeres, esto es un caso, por ejemplo, que se da en esta banda de música, pero que todavía no podemos afirmar que se dé a nivel comunidad valenciana, ya que según los datos, por ejemplo, que me proporcionó la Federación de Sociedades Musicales, estaríamos en una proporción de músicos federados de un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Como vemos, este caso presenta ciertas particularidades. Y también, al ser una primera aproximación a este tema, digamos que ha presentado un montón de preguntas, que ha respondido muchas, pero ha planteado un montón de preguntas, tales como ¿qué sucedería si realizáramos un estudio de estas características, ya no solo centrándonos en esta banda de música, sino hablando sobre todas las charangas en las que han acabado muchos de esos músicos mayores que tocaban en la banda de música, las otras dos bandas federadas que hay en la localidad de Aspe, que también se han nutrido de parte de esos músicos que, por lo que fuera, pues pudieron estar descontentos en algún momento con esta banda y acabaron en estas, o por distintos motivos. Hay muchos músicos que están activos a día de hoy, pero no forman parte de esta banda de música en el pueblo de Aspe. Entonces sería muy interesante observar si esa proporción entre el número de hombres y mujeres en términos totales dentro del pueblo de Aspe sigue siendo paritaria o se pueden observar pues, estas diferencias por edad sobre todo. Y también, que no se me olvide, mencionar que sería muy interesante hacer estudios similares alrededor de este tema en otras bandas de la provincia de Alicante, incluso de la Comunidad Valenciana, para poder comparar los distintos casos y obtener una visión mucho más amplia de todo el movimiento asociativo que tenemos en las bandas de la Comunidad Valenciana. Por último, mencionar que este trabajo ha sido publicado gracias al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y al Ayuntamiento de Aspe y el Museo Histórico de Aspe, ya que el estudio y el trabajo ha sido premiado en el 16º Premio de Investigación Histórica Manuel Cremades, que se realiza en Aspe, y bueno, fue el ganador de la edición de 2021 y se encuentra ahora mismo disponible para... el libro está publicado y puede ser adquirido por aquellas personas que quieran. De hecho, lo he visto aquí en la propia entrada del instituto para aquellos que quieran más información sobre este tema, ampliar todo lo que he dicho, porque estas conferencias tienen un tiempo limitado y han dado... ha sido, yo creo que muy interesante, pero me he dejado muchas cosas y muchos aspectos muy interesantes por tratar. Pero si queréis ampliar más información, pues podéis hacerlo con este libro también, que por cierto también lo tengo aquí para si alguien quiere darle un vistazo. Pero estoy aquí a vuestra disposición por si alguien quiere hacerme algún tipo de pregunta. Agradeceros a todos, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis viendo desde casa, por vuestra asistencia, por vuestra atención. Y si queréis hacerme cualquier pregunta, como ya he dicho, pues estoy a vuestra disposición. Aquí participar. Hola, Manuel. Nada, felicitarte, ya lo sabes, es sobra. Y que ha sido una presentación muy buena, trabajo muy bueno, ya el premio más que merecido. Y nada, quería solo, bueno, la misma reflexión de lo de la falda yo también me la estaba planteando en ese momento, justo cuando lo has dicho. Bueno, eso son cuestiones que están ahí, sí. Son cuestiones sociales, pero un punto que es el que has mencionado sobre la federación, los datos de la federación
en cuanto al número de hombres y mujeres, y yo pensaba que puede haber un falseamiento en esos datos. Me explico. Parto de la realidad de mi banda. Yo sé, por experiencia, que el número real de gente que hay ahora en la banda y las personas que ahora forman la banda, y tú lo sabrás también en tu banda, no se corresponde con el listado oficial de gente que está federada. Hay gente que está federada de antes, bueno, yo ya tengo mi edad, pues bueno, si yo en 30 años, estaba 30 años en la banda, hay gente que está federada de antes que está yo, y gente que no está en la banda, pero es decir, se arrastra ahí toda una gente que eran hombres, porque en aquella época eran mayoritariamente hombres, que no se corresponde con la realidad de hoy en día. Tú vas a la banda y ves que hay de todo. Sí. Y en todas las puertas. Pero se las todas. Y eres tú. Y por eso, que Sí. aunque el dato de la federación pueda reflejar eso, creo que es algo que las bandas se tendrían que replantear, ya no solo por estas cuestiones, sino porque se arrastran ahí unos números que no se corresponden con la realidad. Sí. Eso es cierto. Sobre el tema, bueno, yo en tema de bandas de música, por la presidencia de la propia asociación, pues tengo mucha experiencia con eso. Sí que es cierto que desde los últimos años, con la digitalización de la base de datos de la federación, porque antes, cuando se federaba a los músicos, a lo mejor cada 2, 3, 4, 5 años, cada sociedad musical enviaba un listado a Valencia con las altas y bajas dentro de la banda de música, e incluso había alguna que no aportaba no aportaba todas las bajas que tenía, o incluso no daba todas las altas que tenía. Eso ya dependía un poco de las propias necesidades de la sociedad, o que ellos creían que eran sus necesidades. Aportaban los datos un poco como ellos querían. Y supongo que hoy en día puede que se siga haciendo. Pero sí que es cierto que desde que la base de datos está digitalizada, con un solo clic se da de alta y baja a un músico. Y sí que es cierto que en los últimos años la federación insiste mucho en que las distintas sociedades actualicen sus datos, principalmente por una cuestión económica. Si los datos que la federación tiene en su haber son reales, la capacidad de negociación que la federación tiene con las administraciones públicas es mucho mayor y mucho más real. Y sí que es cierto que muchas asociaciones, muchas sociedades musicales, yo creo que cada día más están más concienciadas de que los datos que deben aportar a la federación deben ser reales. Pero como bien dices, eso es lo bonito, eso es lo que debe ser, pero no sabemos, yo no conozco cómo es el caso de la gestión interna de cada sociedad musical, lo rigurosos que son con la forma que tienen de vertir los datos a la plataforma de la federación. Entonces, como bien dice Carles, esos datos son muy útiles, porque digamos que es la base de datos más importante que podemos tener en la Comunidad Valenciana ahora mismo sobre músicos en activo, pero sí que hay que ser conscientes del sesgo que puede presentar debido a las altas que no se den o las bajas que no se comuniquen. Y eso también es cierto que es un dato interesante, pero que sí que es cierto que hay que coger con cuidado. ¿Alguna cosa más? Pues si no hay más preguntas, más intervenciones, agradeceros a todos una vez más vuestra asistencia y espero que hayáis disfrutado mucho esta presentación y que os haya resultado agradable, interesante y que os haya aportado información nueva. Bueno, nada más agradecerte lo interesante de tu conferencia, Manuel, y agradeceros también a vosotros la asistencia, igual que a todos los que nos siguen por nuestras redes, y invitaros a que continuéis siguiendo todas las actividades que realiza el Instituto, tanto aquí en Casabardín como a través de redes o en muchísimos de los municipios de la provincia. Nada más y muchísimas gracias.